en sí es filtrar la sangre para eliminar los desechos metabólicos, como la urea y la creatinina. Pero también tiene muchas otras importantes funciones, como por ejemplo, eliminar el volumen del agua, controlar los niveles de iones como sodio, potasio y calcio, y ayuda a mantener el equilibrio ácido-base, que es muy clave para que las células funcionen correctamente. Además, el riñón también tiene una función endocrina, porque produce hormonas como la eritropoyetina, que estimula la formación de glóbulos rojos. Participa en la activación de la vitamina D y en sí también, el riñón no solo elimina desechos, sino también mantiene la homeostasis en el organismo, que es algo elemental para nuestra vida y los animales. Bien, por favor. En la etiología, en condiciones normales, los riñones reciben una gran cantidad de sangre para filtrar los desechos y mantener el equilibrio del agua, sales también y sustancias importantes en el cuerpo, ¿no? Pero cuando por algún motivo ocurre una hipoperfusión renal prolongada, o sea, una disminución del flujo sanguíneo hacia el riñón, el tejido renal empieza a sufrir por falta de oxígeno y nutrientes. Esto provoca una reducción en el filtrado glomerular, que en sí es la cantidad de sangre que los glomérulos pueden filtrar por minuto. Cuando el flujo sanguíneo y la oxigenación disminuyen por mucho tiempo, las nefronas en sí, que son las unidades funcionales del riñón, comienzan a dañarse. Y estas nefronas, que todavía están sanas, intentan compensar el daño, aumentando así su trabajo, pero lo que se conoce como hiperfiltración compensatoria. Sin embargo, este esfuerzo excesivo termina desgastándolas y generando así un estrés oxidativo, inflamación y finalmente una fibrosis, que es así como una cicatrización del tejido renal. Con el tiempo la fibrosis reemplaza el tejido funcional del riñón y hace que cada vez sea más difícil eliminar los desechos y también mantener el equilibrio del cuerpo, tanto en animales como en humanos. En animales domésticos, esta situación puede deberse a muchas causas, como problemas circulatorios, infecciosos renales crónicos, tóxicos, enfermedades inmunológicas o también la edad del envejecimiento, que reduce mucho esto la capacidad del riñón para regenerarse. Fisiología renal del riñón. El riñón está formado por unidades funcionales, como ya le dije, que son las nefrones. Cada nefrona en sí tiene un corpúsculo renal que está compuesto por la cápsula de Bowman, el glomérulo y una serie de túbulos donde ocurre la reabsorción y la secreción. La sangre llega al glomérulo a través de la arteria deferente y ahí dentro de la cápsula de Bowman, que pueden ver acá, se produce la filtración glomerular, donde el plasma se filtra y pasa al interior del túbulo renal. En esta filtración se elimina del plasma sustancias como urea, creatinina, agua, iones y moléculas pequeñas también, mientras que las células sanguíneas y las proteínas se quedan en la sangre. Luego de esto, este filtrado pasa al túbulo contorneado proximal, que es este que vemos acá, donde ocurre una reabsorción masiva de agua, sodio, cloro
aminoácidos. Aquí también ocurre que se secretan sustancias de desecho, que el cuerpo necesita eliminar en sí. Después de esto, el filtrado continúa hacia el asa de Henle, que tiene una rama descendente y una ascendente. La rama descendente es permeable al agua, lo que permite que se reabsorba gran parte del agua y el filtrado se vuelva más concentrado. En cambio, en la rama descendente es impermeable al agua y permite la salida de iones de sodio, potasio y cloro también, haciendo que así el filtrado se diluya nuevamente. Luego de esto, el filtrado pasa al túbulo contorneado distal, donde se regula finalmente la cantidad de sodio, potasio y calcio. Bajo la influencia de hormonas como la aldosterona, secretada esta por la corteza suprarrenal. Finalmente, el líquido llega al túbulo colector, que es la parte final de la nefrona. En este punto, si hay deshidratación, se absorbe más agua. Si hay exceso, se elimina más orina. Además de esto, cuando el riñón detecta una disminución en el flujo o la presión sanguínea, lo que se llama hipoperfusión renal, el aparato glomerular libera una enzima que se llama renina, y la renina en sí inicia el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene como objetivo elevar la presión arterial y también restaurar el flujo renal. La renina en sí convierte el angiotensinógeno producido por el hígado en angiotensina 1. Y luego de esto, una enzima llamada ECA, que está principalmente en el endotelio pulmonar, transforma la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Esta en sí produce vasoconstricción, aumentando la presión arterial, y además también estimula la secreción de aldosterona desde la glándula suprarrenal. La aldosterona actúa sobre el túbulo distal colector, aumentando la reabsorción de sodio y agua, la excreción de potasio e hidrogeniones, contribuyendo al equilibrio electrolítico. Todo este sistema en sí actúa como un mecanismo de autorregulación para mantener la presión, el volumen y la composición de la sangre dentro de los rangos normales, lo cual es vital para la homeostasis del cuerpo. Bien, para la eliminación de desechos de la sangre se ocurren mediante la formación de la orina. Para esto pasa por 4 procesos importantes, que es la filtración, absorción, secreción y excreción. Todo inicia en el glomérulo. Por una red de capilares solo pasa el agua, urea y glucosa. Todo este líquido filtrado pasa a la cápsula de Bowman, ¿no?, donde se quedan solo las proteínas y las células en la sangre. Seguidamente pasa al túbulo contorneado proximal. Lo que acá ocurre es la reabsorción. El cuerpo recupera lo que aún todavía necesita, ¿no?, como lo es el agua, aminoácidos y algunos sales. Después, seguidamente, el líquido pasa por las asas de Henle, la cual tiene una forma de U, tiene su forma descendente y ascendente. La descendente se encarga de absorber agua, mientras que la ascendente se encarga de absorber sales y sodio. Esto tiene como función concentrar la orina. Seguidamente, el líquido sube al túbulo contorneado proximal. Acá lo que ocurre es la secreción tubular. Acá se eliminan los desechos de la sangre, como lo son los iones de hidrógenos y potasio. También se eliminan algunos medicamentos. Bien, seguidamente el líquido filtrado pasa al túbulo colector. En el túbulo colector
sucede en la cuarta etapa, lo que es la secreción final. Gracias a una hormona antidiurética, que es el ADH, se produce la concentración final de la orina, ¿no? Lo cual seguidamente se va a la vejiga urinaria, donde es almacenada hasta ser eliminada. Bien, en alteraciones fisiológicas, lo que pasa es que cuando se pierden las nefronas de una forma progresiva e irreversible, es lo que sucede en una infección renal crónica. Lo que pasa es que en la sangre se acumula demasiada urea y creatina, lo cual provoca un cuadro de uremia. Las nefronas que aún están sanas tratan de compensar este trabajo, absorbiendo más de lo normal, ¿no? Como dijo mi compañera, que es la hiperfiltración compensadora. Pero esto solo es un problema a largo plazo, ya que con el tiempo estas también se ven afectadas, ¿no? Produciendo un riñón con cicatrices, un riñón más pequeño y rugoso. Bien, en los signos clínicos se puede ver un perro con anemia, ya que cuando se ve afectada la nefrona se daña los capilares peritubulares, y el capilar peritubular se encarga de producir la hormona eritropoyetina, y la hormona eritropoyetina se encarga de ayudar en la formulación de los glóbulos rojos, y cuando estas se van afectadas, obviamente los glóbulos rojos bajan y se produce anemia, lo cual se ve un perro decaído o sin ganas de comer, ¿no? Bien, en el diagnóstico se puede sacar mediante sangre, orina y ecografías. En la ecografía se puede ver un riñón más pequeño. En la sangre, por ejemplo, un valor normal es de 10 a 25 miligramos por decilitro, pero cuando hay una insuficiencia renal se ve que hay un rango de 60 a 150 miligramos por decilitro. En la creatina es de 0.5 a 1.5 miligramos por decilitro, pero cuando hay una insuficiencia renal es de 2.0 a 6.0 miligramos por decilitro. No, bien, igual en la densidad de la orina. Cuando hay una insuficiencia renal, la orina tiende a salir menos densa, ¿no? La cual hay fallas en la concentración de la orina. Bien, en el tratamiento, un claro ejemplo es la eritropoyetina. Como le dije, cuando hay una insuficiencia renal, el perro produce anemia, y la eritropoyetina reemplaza ese trabajo del capilar peritubular, ¿no? La cual ayuda en la producción de glóbulos rojos para poder equilibrar el pH sanguíneo. Bien, gracias. Sobre el tiempo, 2 minutos. ya. Son muy pocas diapositivas, pero no han podido desarrollar de manera adecuada la parte fisiológica que han explicado. Bueno, han sabido sacar un par de, pero no, como les digo, no se limite por sus diapositivas, pongan más lo que puedan, 20, 30. ¿Sí? Ya. ¿Tienen algunas preguntas? A ver, Rodrigo. Sí. Mencionaste que a los pacientitos con insuficiencia renal les puede dar anemia. ¿Cómo es que se relacionan ambas cosas? Ya, bien. A ver, cuando un perro tiene insuficiencia renal crónica, se daña los capilares peritubulares que se encuentran rodeando la nefrona, y esta tiene como función producir la hormona eritropoyetina. Y cuando no se produce esta hormona, obviamente no se producen los glóbulos rojos, y cuando hay bajos glóbulos rojos se produce un cuadro de anemia. Es por eso que el animal tiene anemia. Bien. La función. De la eritropoyetina. La eritropoyetina en sí estimula la producción de células rojas en la sangre. Entonces, si no hay eritropoyetina, también a la vez, si se disminuye la producción de eritropoyetina, también se disminuye automáticamente el número de células rojas en sangre. Entonces, eso es lo que causa la anemia. Estimula la eritropoyesis, se llama ese proceso. Estimula la eritropoyesis. ¿Okay? Sí, es clásico. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué ocurre con la tasa metabólica? O sea, ¿qué sucede? ¿Disminuye? ¿Incrementa? De la cruz, ¿no? Claro, estaba hablando ya de la cruz. A ver, ya había preguntado de la cruz. ¿Qué preguntó? ¿Qué ocurre con la tasa de filtración glomerular? ¿Disminuye, aumenta? ¿Por qué? En sí disminuye porque a las nefronas que no han sido dañadas intentan compensar el daño. Entonces, en sí solo ellas causan un estrés oxidativo, como lo comenté, lo dije se atrofian y eso produce una fibrosis. Entonces ya no hay esa capacidad del riñón de poder depurar la sangre como antes.
¿Cuál fue la pregunta? Disculpa. ¿Qué sucede con la tasa metabólica? Con la tasa de filtración. Cuando disminuye. Ajá. O sea, ¿qué sucede? Pues Cuando disminuye disminuye. o incrementa. Cuando ¿Qué hay es lo una que- insuficiencia, cuando hay una insuficiencia renal, obviamente la tasa disminuye, porque hay poca filtración, porque se pierden nefrones. Eso es lo que pasa, disminuye. Ya, pero ¿por qué? Lo que pasa es que acá no han explicado qué cosa es la tasa de filtración glomerular o cómo se está regulando la filtración glomerular. Es parte importante. Claro, se intenta regular con la sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se libera la renina de los glomérulos y luego esto pasa a angiotensina 1, angiotensina 2. A ver, entonces, en la tasa de filtración glomerular van a estar implicados, lo que son tres fuerzas diferentes, por parte del glomérulo y la cápsula de Bowman. Eso, por ejemplo, no lo han explicado. A ver, no sé, dibujo, lo que no veo aquí, no veo Mira, nada. este es algo esquemático. Ahí está. Esta es la nefrona. Mira. Entonces, ¿dónde está la filtración glomerular? La filtración glomerular se da acá en el glomérulo, inicia acá, gracias a que llega la sangre por arteria renal aferente. Arteriolas. Arteriola renal aferente. Bueno, el líquido filtrado pasa a la cápsula de Bowman y seguidamente se va al túbulo contorneo proximal. Lo que ocurre Pero eso ya, o sea, esa parte ya, eso es ya parte de secreción y filtración. Lo que tiene que basarse es en la parte de lo que es el corpúsculo renal. Ahí. ¿Qué cosa pasa? ¿Cómo es que se filtra? O sea, se pasa, no vas a seguir de nada. toma de capilares. Ya, pero faltan ahí, ¿ok? Cuando hablamos de filtración, absorción, estamos hablando de presiones. Entonces, ustedes no han mencionado las presiones que están ahí. ¿Ok? Hay una presión, igual que veíamos en la parte de lo que era el movimiento del agua a través de el líquido intravascular y el intersticial. Igualito ahí está, miren. Es el intravascular y ese sería el intersticio, sería el espacio de Bowman. Allí van a estar implicados ya no 4 presiones como teníamos antes. ¿Qué presiones eran? ¿Se acuerdan? Es un líquido, entonces debe haber una presión ahí básica del líquido. Del líquido, a ver. ¿Qué presión es? Recuerden, muchas cosas de biología por su nombre, por su nombre va a salir. La presión hidrostática, la presión del agua, y hay otra presión más. Si miren, hay que se acordar, entonces ya deben, por default ya se acuerda la otra presión. La presión oncótica. ¿Ok? Entonces aquí hay 3 presiones: hidrostática, oncótica y la presión del espacio de Bowman o la presión de Bowman, que es la presión hidrostática. ¿Por qué no hay presión oncótica en la cápsula de Bowman? Porque en sí la cápsula de Bowman se da la filtración, donde llega la fibra diferente y se absorbe plasma y todo eso de la sangre. Sí, pero ¿por qué no habrá esa otra presión ahí? Porque sí hay la oncótica en el glomérulo. ¿Por qué no hay oncótica en el espacio de Bowman? ¿No? Por ejemplo, tampoco han hablado de esta membrana de ultrafiltración, o no me han hablado de, o sea, cuál es la composición de este glomérulo. Si bien el glomérulo tiene, lo que son células endoteliales, también hay otras células que están componiendo esa barrera de filtración o de ultrafiltración. Son las que se alteran cuando hay por ejemplo, nefropatías. Son las celulitas ahí. Su gráfico no está, obviamente. ¿No? Los podocitos. Ahí faltan los podocitos. ¿Ok? A través de los podocitos, que son como unas células que tienen como patitas, a través de ellos se da la filtración. Entonces
esta barrera de filtración glomerular tiene, digamos, tiene unas cribas, digamos, de alguna manera, que es como los cernidores, los coladores, que deja pasar cierto tamaño de partículas. ¿Qué partículas deja pasar? Partículas muy pequeñas, ¿como quién? Como glucosa, por ejemplo. ¿Qué partículas no deja pasar? Las células. ¿Ya? ¿Qué más no deja pasar? Las proteínas. Y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta porque en el espacio de Bowman no hay presión oncótica. ¿Por qué? Porque la barrera de filtración glomerular no deja pasar las proteínas grandes como ¿quién? Como albúmina, por ejemplo, no la deja pasar. Por eso que en el espacio de Bowman solamente hay presión hidrostática, por eso solamente se llama presión, ¿ok?, de Bowman. ¿Por qué? Porque no pasa. Si existiera presión oncótica ahí, ¿qué indicaría? Claro, que hay una alteración de la barrera de filtración glomerular, posiblemente esté digamos, dañada. Por eso es que en la orina se encuentran proteínas. Sí, Cuando hay un daño. Proteínas chiquititas. ¿Albúmina puede encontrar en orina? No, a menos que esté frente a un caso de una nefropatía, algún caso de alteración de la membrana de filtración glomerular. ¿Qué cosa más no encuentro en orina? ¿Qué hallazgo? Digo, uy, esta orina, bueno, primero, si veo que tiene albúmina, uy, algo está mal, ¿no? ¿Qué otro hallazgo me diría, uy, está pasando algo aquí? La cantidad elevada de creatinina. Óviala, esa no. Ureacreatinina sí va a haber, y eso va a depender de la edad y de muchas otras cosas. Y no deberían estar ahí. ¿Qué cosas no debería encontrar? No debería encontrar. No, sí, urea y creatinina son nitrogenados. Me pasa sanguíneos. ¿O sanguíneos? Bueno, la sangre puede ser incluso de vías urinarias bajas, pero ya. Sangre no debería haber ya. Pero otra cosa que no debería encontrar. Por ejemplo, cuando hay proteínas en la orina se llama proteinuria, ¿sí? Sí, Glucosuria, ¿qué cosa es? exceso de glucosa. Es glucosa en orina. ¿Debo encontrar glucosa en orina? ¿Qué dice? No. Diabetes. ¿No mucho? No se debe encontrar. No mucho, no se debe encontrar. ¿Por qué no se debe encontrar? Porque es que ¿Porque ha sido filtrada? Pero sí, acabo de decir que la glucosa sí pasa. La glucosa es chiquita. Ha sido absorbida. por el túbulo contornado proximal. Oh, ¿y cómo se reabsorbe? Porque no se absorbe. ¿Cómo se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal? Porque los planes peritubulares que están rodeados por una sangre. ¿Ah, sí? ¿Pero cómo? Si está en el túbulo contorneado proximal, ¿cómo los capilares peritubulares pueden hacer que se... o hay huequitos así que lo jalan, no sé? ¿Cómo se da la reabsorción de glucosa a nivel túbulo contorneado proximal? ¿Ya ven? Esas cosas han faltado. Eso se da a través de los transportadores, de los SGLTs que hay a nivel del túbulo contorneado proximal. De ahí se da la reabsorción de 100% de la glucosa, por eso es que no debe haber glucosa en orina. ¿Okay? Si hay glucosa en orina, uy, está pasando algo a ese nivel. ¿Ok? ¿Ya eso faltó? Sí, faltó. Ya. Importante que mencionen lo que me estaba mencionando tu compañera acerca de lo que era la tasa de filtración glomerular, que tiene mucho que ver con las presiones que van a haber ahí. ¿Okay? Las presiones van a determinar esa tasa de filtración. ¿Okay? Entonces, ¿existen mecanismos para regular esa tasa de filtración? Sí, existen mecanismos tanto endógenos propios del riñón como extrínsecos. Sistema nervioso simpático, sí. Sistema renina angiotensina, también, pero primero existen ahí básicos. Hay dos. No sé si se acuerdan. ¿No? Los mecanismos de regulación de la filtración glomerular, los mecanismos intrínsecos. Y eso está en sus diapositivas. ¿Por qué cuando hacen su exposición no revisan las diapositivas?
¿sí? Cuando hay un incremento del volumen, lo que va a hacer es, otra vez, reducir el calibre de las arteriolas, ¿ok? Para que se mantenga. Eso está regulado, tanto en arteriola aferente y eferente, está regulado incluso por la sensibilidad que va a tener cada una de ellas. En caso de hemorragia, por ejemplo, se ve para mantener la tasa de filtración glomerular. Otro mecanismo es la de la retroalimentación túbulo-glomerular, que a nivel de la mácula densa se está captando el incremento de cloruro de sodio, entonces lo que va a mandar es señales para que haya una vasoconstricción, para estar regulado. Mecanismos intrínsecos. ¿Okay? Extrínsecos, los que he mencionado, sí, ¿okay? Siempre la parte. Entonces, todos esos mecanismos van a estar produciendo, se van a estar haciendo frente a los daños que podrían haber, sí. Llega un momento donde eso se quiebra y ya se produce el fallo renal. ¿Las nefronas se pierden constantemente? Sí, se van a ir perdiendo. Con la edad, las nefronas, ¿okay?, van a dejar de funcionar y poco a poco, ¿okay?, el performance de esta ultrafiltración va a ir bajando. A menos que sea pues un daño muy grande por algún agente que pueda causar también pérdida masiva de muchas nefronas. ¿Ya? Pero sí, esa partecita faltaba. A ver, ¿qué más? ¿Son buenos tres? Ya. ¿Cómo actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona ante la disminución del flujo sanguíneo renal? Repite la pregunta, por favor. ¿Cómo actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona ante la disminución del flujo sanguíneo renal? Bueno, en sí, ese sistema lo que hace es como dilatar las arteriolas para que la presión se impacte, pero a la larga solo genera más daño. Corazón, pero renina angiotensina, o sea, la angiotensina me estás diciendo que es un vasodilatador. Aumenta la presión arterial. Recuerden, amor, que todos los nombres tienen relación con lo que hacen. ¿Angio de qué? Vaso. Tensina de tensar, apretar. Entonces, ¿la angiotensina qué cosa es? Vasoconstrictor. Endotelina, angiotensina, vasoconstrictor siempre. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí hay dos términos que deben estar bien. Uno que es el flujo sanguíneo renal, ¿ok? Está relacionado con la sangre que está llegando, flujo sanguíneo renal, y lo que es también la tasa de filtración glomerular. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Y aquí va a estar jugando un papel importante aquí lo que puede ser una vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente o arteriola eferente, en ambos casos. Y estas arteriolas tienen una sensibilidad diferente para diferentes sustancias vasoconstrictoras. Una, ¿ok?, de ellas es la angiotensina. La angiotensina 2, ¿ok?, hay una mayor sensibilidad de la arteriola eferente. Poquita cantidad de angiotensina puede producir aquí una vasoconstricción. ¿Para qué? Para que no pase rápido, ¿ok? Si hay mucho flujo, puede pasar rápido, pero yo necesito que se quede acá para que pueda filtrar. Cuando hay un caso de hemorragia, cuando hay liberación de angiotensina, ambas se van a producir vasoconstricción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerda, ha disminuido el flujo sanguíneo, estoy perdiendo, entonces lo que trato de hacer es mantener aquí, ¿ok?, esa tasa de filtración para que no se altere, para que no se dañe. ¿Sí? No en la parte renal, pero dime qué otra función o cómo actúa también este sistema, la angiotensina, renina angiotensina aldosterona. También podría actuar cuando esto ya sería un exceso, también podría dar una hipertensión. No, como tal. Por ejemplo, ya me dijiste el papel de la angiotensina. Le falta la aldosterona. O sea, la angiotensina tiene dos funciones, ¿sí? La primera función es, como su nombre lo dice, ¿qué cosa es? Produce una vasoconstricción de tipo sistémico. La segunda función, ¿cuál será? ¿A quién activa?
¿A qué estimula? ¿Estimula a quién? Silva, Silva, ¿no? La angiotensina 2 es la que tiene actividad, la 1. El siguiente, pues la aldosterona. Estimula la producción de aldosterona. ¿Y qué cosa hace aldosterona? Ustedes han hablado renal. En renal funciona aldosterona. ¿Qué cosa hace aldosterona? ¿Qué me hacen eso? ¿Por qué me hacen que yo sienta que los estoy maltratando? Me duele el ojo y siento que los maltrato. Pero estoy preguntando cosas básicas, básicas que ya hemos hablado. ¿Recuerdan aldosterona? Sí, ¿verdad? Aldosterona trabaja a nivel de túbulo colector. Ya, ¿de acuerdo? ¿Qué más? A ver. Ya no importa, ¿qué cosa puede pasar? Te equivocaste, a través de las hechuras. Dale. Bueno, eso se produce a nivel de la corteza renal de la glándula. Ya. La aldosterona es un mineral corticoide. ¿Qué más? Mecanismo de acción. La aldosterona reabsorbe sodio, ¿ok? A través de las células que están ahí en el túbulo colector, a través de los ENaC, incrementa la reabsorción de sodio y excreción de potasio. ¿Y por qué reabsorbe sodio? Porque sodio siempre jala sus agüitas. Entonces reabsorbe sodio, excreta potasio y de esa manera está reabsorbiendo agua. ¿Para qué? Tratar de incrementar la boleta. ¿Sí? Por eso es que se está secretando. ¿Ya? Bueno. Siguiente pregunta de la señorita Caro. Caro, ¿no? Así. Ya. ¿Qué consecuencia tiene la acumulación de urea y creatinina? Cuando la acumulación de urea en la sangre, dice, ¿no? Se puede producir un cuadro de uremia. Eso pasa porque hay demasiada acumulación en la sangre de urea y creatina. Creatinina. Y ácido urea. Pero ya, ¿pero qué cosa es la uremia? O sea, ¿qué consecuencias trae? Bien. Ya tengo uremia normal, vivo. Tengo uremia. ¿El perrito vive normal con uremia? Ya. Tiene causas como vómitos porque eso altera la mucosa del intestino. Entonces. ¿Tú crees que es por esa vía iría? Ahora que hemos visto vómito, ¿tú crees que iría por esa vía de la gástrica para que estimule? Porque me está diciendo que hay uremia, ¿no? Y entonces, ¿cómo estimula la mucosa gástrica para que produzca vómito? Pues hay demasiados desechos tóxicos en la sangre. Entonces. Sí, pero ya, me dices que ¿cómo estimularía al vómito? ¿Es por la parte, por la parte gástrica? O sea que yo iría por otra vía, Es por el hígado. que mencionó su compañera también en la exposición. Es una de las vías, ¿no? Que está ahí en el área postrema, porque ahí está, se acuerdan que ahí no hay barrera hematoencefálica. Entonces, si estás teniendo uremia, estás teniendo urea en sangre. Incluso no solamente es uremia, es una azotemia. Azotemia es incremento de los compuestos nitrogenados en sangre. Entonces, eso va a causar, ¿qué cosa? Que cuando llegue al área postrema, donde no hay barrera hematoencefálica, entra en contacto y eso es una sustancia, pues, tóxica, digamos, ¿okay? Que va a estimular frente el centro del vómito. Eso es normal, ¿ok? Ya. Pero no, ¿cómo pasa a la parte gástrica? Digo, que hay un huequito ahí que pasa de la sangre a la... No, ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué otros signos más vemos, por ejemplo, en estos casos? La uremia, ¿qué causa también? No sé si ustedes han visto, la uremia causa aftas, incluso en los animales. ¿Ok? ¿Qué más? Y puede llegar al coma, eso es tóxico. ¿Ok? Entonces, una uremia es algo peligroso. ¿Ok? Puede causar un montón de cosas porque eso causa daño a nivel del sistema nervioso.
Por eso es que es muy, muy peligroso. En el caso de las vacas también se vuelven locas, ¿ok? Causa, ¿ok? Una hiperexcitabilidad. Una pregunta. Mencionaron que aquí va a haber una hormona, es la hormona diurética ADH. Pero específicamente esta hormona, ¿a quién se tiene que acoplar o a dónde tiene que entrar y qué función como tal va a cumplir? ¿Cómo le llaman la hormona? Antidiurética. Antidiurética, exacto. ¿Qué función está cumpliendo en lo que es la insuficiencia o a nivel renal? Bueno, la función es que ayuda a concentrar la orina en el túbulo colector. Ayuda en la concentración de la orina. No, bueno, su función es ayudar a concentrar la orina. ¿Cómo? Pero, porque si no me equivoco, hay a cierto tipo de células a las cuales tiene que llegar, no a cualquiera. ¿Cómo hace que se concentre? Cualquiera de los dos. Última pregunta ya. Mecanismo, chicos. Recuerden que aquí nos importan mucho los mecanismos. Muchísimo, muchísimo los mecanismos. Los compañeras del grupo tenían muchos mecanismos en detalle. Le voy a regalar un poquito acá a este grupo. Estarían ahí equilibrados. Ellos tenían mecanismos de todo. ¿Sí? Recuerden que la hormona antidiurética. Primero, ¿dónde se secreta la hormona antidiurética? En el apunte. Se libera o se produce, ¿okay? A nivel del hipotálamo, pero se libera a nivel de la neurohipófisis, ¿okay? Igual que la oxitocina. ¿Qué más? Esta va a viajar hasta su órgano diana, que va a ser a nivel de el riñón. ¿Dónde actúa? A nivel de, por ejemplo, el asa de Henle. En el asa de Henle trabaja con incrementando la actividad, ¿okay? De los cotransportadores, los NKCC en la rama ascendente. Entonces eso hace que de la observación. ¿Qué más hace? También hace a nivel del túbulo colector, incrementa lo que son la expresión de acuaporinas. ¿Para qué? Para reabsorber agua. ¿Qué más hace? También incrementa la expresión de los transportadores de urea para generar por radiante osmótica la mayor absorción. Eso hace la hormona antidiurética. ¿Sí? Ahora, la hormona antidiurética, ¿okay? Se produce como resultado de ¿qué? De un incremento de la osmolaridad. Porque como hay mucho soluto, digamos, en la sangre, en el plasma, el líquido intracelular, extracelular, lo que va a captar los osmoreceptores a nivel del hipotálamo es eso, y le va a mandar señales a la neurona para que produzca esta hormona antidiurética. ¿Okay? ¿Por qué? Lo que está haciendo que la hormona antidiurética, ¿qué cosa es? Reabsorbe agua. Si se incrementa la osmolaridad, es que hay menos agua, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa va a hacer la hormona antidiurética? Si hay menos agua, ¿qué cosa por retroalimentación negativa qué debo tratar de hacer yo? ¿Incrementar que se pierda más agua? No. No, más bien recaptar todo el agua que quiera. Ahora, aldosterona y hormona antidiurética no funcionan a la vez, porque es contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aldosterona lo que incrementa por la reabsorción de sodio es también la osmolaridad, entonces sería contrario. ¿Ya? Entonces, no van a trabajar a la vez. ¿Ya? Ok. Solo un aplauso a sus compañeros, gracias.